¿Cómo nos constituimos el llamamiento? Estamos hablando de cómo nos constituimos. Constituimos hace aproximadamente, lo cuento para aquellos, siempre hay gente que no conoce, que es importante que estén al tanto de quiénes somos y el porqué de este ciclo de charlas, ¿sí? Nos constituimos más o menos aproximadamente hace 5 años en función de 2 lemas, ¿sí? Que no solo marcan nuestra constitución como llamamiento, que también nuestro presente, ¿sí? Que son, no en nuestro nombre o no nos representan, con voz propia, ¿sí? Éramos muchos, ¿qué es esto de no nos representan? ¿Sí? La comunidad, la dirigencia comunitaria, por la AME y la DAIA, éramos muchos y muchas, no nos veríamos representados por esta dirigencia. Entonces decidimos conformarnos para constituir un argentino judaísmo que sí nos representara. Y en este sentido, en eso estamos. Por eso digo que no solo habla de nuestra historia de constitución, sino de nuestro presente. Todos y todas tenemos clarísimo que cuando hablamos de un argentino judaísmo que nos represente, no estamos pensando en inventar nada, no vamos a descubrir la pólvora, simplemente lo que hacemos es rescatar valores, ¿sí?, de nuestros predecesores y hacerlos vivos, presentes hoy día, jugarlos hoy día con nosotros. Por eso la importancia de conocer cómo vivieron, qué pensaron, qué hicieron nuestros predecesores, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, que vinieron a la Argentina en busca de un mundo mejor. Esto en general es el marco general de este ciclo de charlas, ¿sí? Ahora, en relación al tema particular, a la charla de hoy, que es el segundo de un grupo de charlas que están pensadas a hacerse, el tema de hoy es la pérdida del yiddish en los hablantes porteños. Y Gabriela Sherlis es quien se va a encargar de transmitir, de compartir este saber con nosotros. Porque en realidad la pérdida del yiddish es algo en los hablantes, ¿sí?, argentinos, es algo que todos estamos de acuerdo, no hay ninguna duda que se dio que hay una diferencia abismal, ¿sí?, lo que sucedía con los inmigrantes, fundamentalmente, obviamente, de Europa Oriental, porque el yiddish no es representativo de toda la colectividad argentino-judía, sino de los ashkenazim, ¿sí?, de los judíos provenientes del este de Europa, Rusia, Polonia, Lituania, ¿sí? Más allá de todos estos, nuestros padres, nuestros abuelos, cuando vinieron acá, el yiddish formaba parte de la columna vertebral. Se vivía, como decían los poetas, se lloraba y se reía en yiddish, ¿sí? Formaba parte de nuestra estructura como argentinos judíos. Y esto se reflejaba también en la inmensa vida cultural que había entonces, ¿sí? Había diarios en yiddish, estaba Die Presse, el Yiddish Zeitung, que la mayoría, porque había un montón de lectores y de hablantes yiddish, había teatro en yiddish, humor en yiddish, ¿sí? Se escribían tangos en yiddish. También hay testimonio de actas de sindicatos, ¿sí?, de sesiones de sindicatos escritos. Entonces, la situación actual es diametralmente opuesta. Bueno, entonces hoy contamos con la presencia de Gabriela Sherlis para explicarnos un poco de cuáles son los motivos de este cambio, de esta pérdida, de este desuso del idioma yiddish. Y antes de darle la palabra a Hanna, que se va a encargar de moderar este encuentro, quisiera dejarle planteadas 2 preguntas en relación al tema a Gabriela, que no tienen tanto que ver con los motivos, ¿sí?, varios, variados, heterogéneos
de la pérdida del yiddish, ¿sí? Sino que tienen que también que ver con las consecuencias que tiene para una cultura como la judía que uno de los idiomas que la representan caiga en desuso. Aprovechando también un poco su sapiencia, ¿sí? Porque ella no solamente es experta en el idioma yiddish, sino en otras lenguas y en la lingüística en general, que estudia la estructura de las lenguas. Entonces, ¿qué consecuencias hay? Por ejemplo, ella contaba una anécdota en una de las entrevistas que la escuché nombrar, que decía que ella leyó a Sholem Aleichem en castellano y no le gustaba Sholem Aleichem, ¿sí? Cuando lo leyó en yiddish le encontró el tam, el gusto a su lectura. Entonces, por un lado, ¿qué consecuencias? Y por otro lado, algo que también surgió ahora en la previa, acá entre todos nosotros, que es un tema que se ve que nos preocupa mucho, que es sobre las expectativas del futuro del yiddish, que sabemos que son bien variadas estas expectativas, que tienen que ver con cómo cada uno de nosotros y nosotras nos relacionamos con el yiddish. Eh, el yiddish despierta como pasiones, ¿sí? Si tomamos acá en las pasiones fundamentales, que son la indiferencia, el odio y el amor, esto también se juega en cómo nos relacionamos con el yiddish, en las expectativas que tenemos en relación al yiddish. Hay muchos que piensan que su desaparición es un hecho inevitable. Hay quienes realmente hasta quieren que desaparezca porque están asociado el yiddish con distintos valores negativos, como ser un idioma relegado al sometimiento, a la angustia, al sufrimiento, o por otras razones. Hay quienes como yo, que amamos el yiddish y que esperamos una revitalización. Que bueno, estas son las preguntas nomás que dejo planteadas, te dejo planteadas a vos, Gaby, para, pues, ¿sí? Bueno, le doy la Hanna, hasta aquí lo mío. Bueno, yo voy a hacerlo cortito nada más, es una cuestión de ordenarnos. Les pido que las preguntas las hagan en el chat. Al costado yo voy a tratar después de sintetizarlas. No creo que haya tiempo, Gabriela tiene un tiempo limitado. Vamos a tratar de unir las preguntas que se puedan y por supuesto estoy a disposición para lo que necesitan. La mayoría tiene mi WhatsApp o lo que quieran y me escriben. De cualquier manera, en el WhatsApp yo voy a tratar de tomar nota, hacer síntesis y por supuesto las preguntas serán oídas por Gabriela y respondidas por ella. Ahora Damián Seton es el que va a presentarla. Bueno, buenas tardes. Voy a pasar entonces a presentar a Gabriela Sherlis. Ella es licenciada y profesora en letras por la UBA, doctoranda en lingüística, obtuvo becas de la UBA, Erasmus, de la Universidad de Tel Aviv y actualmente es becaria del CONICET. Es miembro del Instituto de Lingüística de la UBA y del Núcleo de Estudios Judíos del Yiddish. Es docente de la UBA, dio clases en UFLO y en ORT, y también es traductora, correctora y productora de contenidos en diversas editoriales como Random House, La Bestia Equilátera, PJ Library y Catapulta Editores. Bueno, aprovecho para agradecerle a ella y también a todos ustedes que estuvieron en la charla anterior y están también acá. Simplemente comentar que en los últimos tiempos hubo realmente un auge de los estudios judíos dentro del ámbito académico. Esto que vamos a escuchar hoy es el resultado, parte del resultado de ese rebrote de los estudios judíos. Y me parece importante resaltar que esto fue gracias también a la política que tuvo el gobierno que asumió en 2003, de fomentar la ciencia y también darle un lugar importante a las ciencias sociales dentro del CONICET. Así que bueno, gracias también a una política de Estado es que hoy podemos estar escuchando esto. Bueno, muchas gracias y espero que sea del agrado de todos. Bueno, Gabriela, a vos te toca ahora entonces. Perfecto, bien. Ya
Yo siento que ya la presentación habló, ya me hicieron preguntas antes de que empiece la presentación, así que estoy un poco cohibida, ya mucha gente sabe Yiddish. Quiero aclarar que yo no voy a verles las caras porque hago la presentación, así que, pero bueno, ya vi que hay profesores míos, gente que sabe mucho más Yiddish que yo. Espero igual, de todos modos, que a todos les sea fructífero y agradable. Y vamos entonces a compartir en principio la pantalla. Vamos a compartir la pantalla de este modo. Compartir pantalla, permiso. Permiso lo estoy pidiendo a mi computadora en realidad porque... Ahí está. Y ahí comparto, espero que se vea bien. En todo caso, si se traba por favor avísenme si se traba el audio. Y en ese caso, lo que hago es la cámara, cortar la cámara. Presentación, ahí está. Ahí va. Bien. En realidad, el título es La pérdida del Yiddish en los hablantes porteños nacidos en la década de 1940. ¿Por qué de 1940? Porque, bueno, ya me presentaron, pero brevemente, yo al hacer un trabajo de doctorado, tengo que recortar, porque no se puede ahondar o profundizar si no es haciendo un recorte. Y ese recorte me pareció importante que fuera solo con la gente nacida en la década del 40 en Buenos Aires, porque fue la última generación, sí hay excepciones, no todo, que recibió el Yiddish como Mameloshun, ¿sí? Mameloshun quiere decir lengua de mamá, mame es mamá, Loshun es lengua, viene de la Yon hebreo. Generalmente se trató de la primera generación de hijos de inmigrantes venidos de Europa Oriental, de Polonia, Lituania, partes de Rusia, que traían el Yiddish como lengua primera, y a sus hijos les transmitieron el Yiddish, por supuesto. Entonces esta generación, nacida en 1940, habló Yiddish solamente, en muchos casos, hasta los 4 o 5 años que entraban al colegio y ahí aprendían el español, ¿sí? Entonces me pareció, viniendo desde la lingüística, me pareció sumamente interesante como tantas personas, teniendo esta lengua como lengua madre, no se la transmitieron a sus hijos. Y no solo no se la transmitieron a sus hijos, sino que la dejaron de hablar, es como que la pusieron en un cajoncito y la dejaron ahí apuntada. Y cuando la escuchan, se emocionan o la entienden, pero no la utilizan en muchos casos, ¿no? ¿Y por qué Buenos Aires? Bueno, Buenos Aires es la ciudad y fue la ciudad de hispanohablantes con más cantidad de Yiddish parlantes del mundo, ¿sí? Por la cantidad de inmigración que recibió. Entonces, como dije, tenía que recortar, y bueno, en ese recorte, recorté a la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, los alrededores, San Martín, Villa Lynch, tuvo quizás el colegio más grande de Yiddish, que fue el Pérez, por supuesto que lo tengo en cuenta, pero yo en mi trabajo solo con la ciudad de Buenos Aires, que ya tiene suficiente, que es lo que vamos a ver. En principio, mi exposición va a ser un poco mostrar lo grande que fue el Yiddish en Buenos Aires, y después pasamos, primero que fue el Yiddish, muy brevemente que fue el Yiddish, qué es el Yiddish, en realidad no qué fue, y después pasamos al Yiddish en Buenos Aires, y por último, analizar un poquito los motivos de esa pérdida, ¿sí? Bien. El origen geográfico muy rápido surgió, es una forma de decir, se formó entre el lado izquierdo del río Rin y el límite lingüístico franco-alemán. El Yiddish, que yo me crecí escuchando que era un dialecto, y después vamos a ver por qué no es un dialecto,
es una lengua y tiene la misma raíz del alto alemán, o sea, la misma fuente que tiene el alemán moderno. Y se originó también en el siglo IX, ¿sí? Como dije, en Europa Central. Se le llama lengua de fusión, porque se forma unificando los rasgos de diversas lenguas, o quizás toma también dialectos, ¿sí? En el caso del Yiddish, como dije, el sustrato, la base quizás mayor es del alto alemán, pero tiene componentes de lenguas eslavas, que se ven su gramática, lenguas romances, y toma elementos léxicos, y bueno, y el abecedario, que también toma del hebreo, ¿sí? Toma muchos elementos léxicos, y bueno, y el alfabeto es hebreo. A mí me gusta esta cita, y por eso la voy a leer, así ya la pueden leer ustedes, ¿no? Pero bueno, ya que estoy acá, la leo. Nunca antes en la historia de la cultura judía y de las lenguas hubo una tal interacción entre la identidad judía y la identidad lingüística. En realidad iba al revés. El uso del adjetivo Yiddish para referirse tanto a lo que es judío en general como a lo que pertenece al idioma Yiddish en particular, introdujo una casi equivalencia entre el ser judío y el hecho de hablar Yiddish, ¿sí? Esto lo cito de Aslanov. ¿Y él qué quiere decir con esto? Que lo que me parece interesante en la lengua Yiddish es que no se puede discernir si yo quiero decir teatro judío o teatro Yiddish, lo digo igual, Yiddish Theater. Si quiero decir literatura judía o literatura Yiddish, también. O sea, no hay una distinción. Y eso marca, a mi modo de ver, y no solo a mi modo de ver, sino de muchos estudiosos antes que yo, que no se discernía entre la identidad judía y la identidad de la lengua Yiddish. El Yiddish como adjetivo también quiere decir judío, ¿sí? Bueno, y también, al ser una lengua transnacional, que no tiene, que vamos a ver que no tiene una bandera, que tiene, si se quiere, múltiples, me parece muy interesante, justamente lo vamos a ver después, como permeable a diversas representaciones, y lo que a mí siempre me llamó la atención es que en muy pocas lenguas yo encontré tantos poemas y canciones dedicadas a la propia lengua. Yo acá puse una, pero bueno, hay un montón de... Si hay tantos hablantes de Yiddish entre el público, la deben conocer, por supuesto no la voy a cantar, pero dice Yiddish klingt so hasoy Jane, no lo voy a tampoco leer todo, solamente esta primera línea, que es Yiddish suena así tan lindo, ¿sí? Una canción muy clásica del Yiddish, y así como esto hay un montón de poemas dedicados a la lengua. Y me parece que la lengua está en este tipo de poemas, de canciones, mostrando cómo la lengua es casi como una identidad, como muy pocas veces se ve en otras lenguas. Bueno, acá cito, porque es infaltable esta cita de Van Reich, de Max Van Reich, que fue un gran estudioso de la historia del Yiddish. Y esta frase, una lengua es un dialecto con un ejército y una armada, fue primeramente, me fui para atrás, perdón, ahí vuelvo para... me parece importante saber que la primera vez que fue dicha en Yiddish, no por él, sino por un asistente a una conferencia de él que se la dijo, dice no es mía, pero bueno, quedó ubicada a él. Y me parece que esto muestra perfectamente cuál es la diferencia entre un dialecto y una lengua. Y es importante a la hora de que escucho que mucha gente me dice, el Yiddish es un dialecto, no es una lengua. ¿Qué es un dialecto? Un dialecto es una variedad de una lengua, ¿sí? O sea, el Yiddish es una lengua que tiene diversos dialectos, el dialecto del norte, el dialecto del sur. Voy a poner un solo ejemplo. Lo habrán escuchado Agitiur y Agutior, ¿sí? Agitiur está en llamado dialecto polaco, para hablar
así que todos entendamos, y Agutior, que es después la variante que se estandarizó, es del dialecto lituano, ¿sí? O sea, un cambio vocálico muestra una diferencia entre los dialectos y todos pertenecen a la misma lengua que es el yiddish, ¿sí? Bueno, voy a seguir avanzando para no... Ahí está. Y es una judeolengua, ¿sí? ¿Y por qué es una judeolengua? ¿Por qué se le llama judeolengua y qué otras judeolenguas hubo? Bueno, el ladino o judeo-español es otra judeolengua, la jaquetía, que es una lengua de los judíos de Marruecos, es otra judeolengua, ¿sí? Vamos a pensar por qué es una judeolengua. Primero porque tiene un gran porcentaje o sea, todas reúnen estas condiciones. Un gran porcentaje de componentes léxicos que vienen del hebreo antiguo. Unos ejemplos, Loshon, justamente, que decía lengua, viene del Lashon, Lemoshon, por ejemplo, quiere decir por ejemplo. Viene del Emayal, Kodem, que es primero, bien, es igual, Kodem. Esos son elementos del hebreo que están en el yiddish, ¿sí? Después, el yiddish tiene componentes léxicos de orígenes diversos que reflejan las migraciones judías. Justamente lo interesante también del yiddish es eso, que un poco refleja los movimientos migratorios de acuerdo a las palabras que fue adhiriendo en su vocabulario, además de, eso es lo más visible, ¿no? Puede estar también en otras cuestiones lingüísticas, como no sé, lo sintáctico, ¿sí? Yo tomé algunas palabras así como datos de color, por ejemplo el francés cauchemar, que es pesadilla, en yiddish se dice igual, del ruso velocipied, bicicleta, papirosum, cigarrillo, kartoffel, papa, del polaco, blonch, desorientado, bueno, del alemán hay un montón, yo tomé Beispiel. Después palabras que cambiaron el significado que tenían en la lengua fuente, coexistencia de diferentes lenguas que en su origen tenían referente similar y que ofrecen opciones lingüísticas por matices de significado, y acá es muy interesante ver que el yiddish tiene, por ejemplo, para decir libro, Sefer y Buch. Sefer se refiere a los libros de estudio judío, y Buch a los libros en general. Loshon y Sprach también, Loshon son las lenguas judías, Sprach las lenguas en general. Y haber atravesado periodos de desprecio, un poco ya lo dijeron en la introducción y ahora lo vamos a ver, pero bueno, sí atravesó periodos de desprecio relacionados a sus hablantes. Bueno, vamos a comienzos del yiddish en Buenos Aires. El famoso vapor Besser, que arribó en 1889, viajaban más de 800 judíos oriundos de Europa Oriental. Es el primer documento de la inmigración masiva judía a la Argentina, y muchos de ellos eran hablantes de yiddish. Es cierto que una gran cantidad de estos judíos fueron a las colonias, ¿sí? A las colonias de Ica, como Moisésville, creo que también, no sé si directamente, pero muchos fueron a Sabilbaso, o posteriormente llegaron a Sabilbaso. Sin embargo, muchos se quedaron en Buenos Aires. También es cierto que antes de 1889, ya en el censo de 1888, indica que había en el país 1.572 personas judías, algunos hablantes de yiddish, pero bueno, por supuesto de esas 1.572 personas judías había migrantes de Siria, de España y de Portugal, que claramente no tenían nada que ver con el yiddish, pero bueno, algunos hablantes de yiddish, aunque eran muy pocos y no estaba registrado. Bien, acá sí tenemos el crecimiento. Entre 1910 y 1914, 41.000 judíos, de los cuales la mayoría permaneció en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Bueno, sabemos que la mayoría de los restantes se ubicaron en Santa Fe y Entre Ríos, en las colonias de la ICA, de la Jewish Colonization Association.
Y en 1915 se contaban alrededor de 50.000 judíos en Buenos Aires, y en 1920 inmigraron 74.500 judíos más, y esto sí se sabe que la mayoría eran hablantes de yiddish. Inclusive hay que tener en cuenta que algunos venían de Rusia, de ciudades como San Petersburgo y Moscú, y esos muchas veces no hablaban yiddish, hablaban directamente porque estaban más... pertenecían, quizás participaban más de la sociedad, no vivían tanto en el shtetl, que ahora explico un poco qué es. Pero bueno, la gran mayoría era hablantes de yiddish. La lástima es que no hay números, no se censó las lenguas, no se censaron las lenguas. Entre los judíos que venían de Europa Oriental, bueno, el hebreo, acá justamente digo esto, era la lengua de una pequeña élite, generalmente de los estudiosos, varones, que estudiaban la Torá. El yiddish, la lengua masiva de los inmigrantes. Bueno, y esto que dije, que algunos intentaron imponer el ruso, pero bueno, eran muy pocos. Y en las primeras décadas de la inmigración, el yiddish pasó a ser la lengua de comunicación y se abrió camino en espacios como la prensa, el teatro y la educación. Buenos Aires fue y es considerado uno de los centros de yiddish durante el siglo XX a nivel mundial, ¿sí? En la actualidad es ínfima la cantidad de personas que recurren al yiddish como medio de comunicación, ¿sí? Es raro ver en la calle personas que estén hablando en yiddish. Pero hace 100 años Buenos Aires contaba con una numerosa cantidad de hablantes. Circulaban periódicos, se exponían obras de teatro y podía escucharse el yiddish en algunos de sus barrios, ¿sí? Todos estos inmigrantes venían cabe señalar, que la gran mayoría venía de shtetls, que son shtetls, son shtote ciudad, shtetls, pequeñas ciudades, pueblitos, donde vivían los judíos, que generalmente el yiddish no era su única lengua, hablaban la lengua, muchas veces la lengua del lugar, porque no, necesitaban hablar la lengua del lugar, usaban el yiddish con la familia o con el resto de los judíos. Muchas veces también hablaban hebreo, si eran muy cultos a nivel de estudios religiosos, quizás llegaban a hablar arameo, más que nada los hombres. De hecho, otro dato de color es que, bueno, no, porque me voy por las ramas, pero era una lengua muchas veces considerada femenina, porque los hombres también hablaban el hebreo, pero bueno, era la lengua de comunicación en general, pero siempre coexistía con otras lenguas, ¿sí? Era muy poco frecuente que solo hablase yiddish el judío. Bien, vamos a este es el primer registro de un diario que salió semanalmente y solo hay 3 números supuestamente, que salió en 1988, se llama Wiedercall, quiere decir eco, pero bueno, ya en 1988 ya había un diario en Buenos Aires, en yiddish, ¿sí? Después, a principios del siglo, o sea, inmediatamente a principios del siglo XX, ya había 3 periódicos. Además del Wiedercall, después se presentó Der Yidischer Phonograph, el gramófono judío, y Die Volksstimme, la voz judía. Y el rol de la prensa yiddish fue central, primero porque muchos venían ya con el trabajo de periodistas de afuera, y hablaban yiddish, y por supuesto, si sos periodista, escritor, por más que empieces a manejar bien la lengua de tu país de migración, necesitas expresarte en tu propia lengua, y necesitas, si lo querés, también. Y también, bueno, porque en Europa estaban aconteciendo momentos muy terribles, y la gente de los inmigrantes tenían familia en Polonia, en Rusia, en Lituania y en muchos países de Europa Oriental, y la prensa era la única forma de saber lo que acontecía. Entonces la prensa hubo muchos diarios de diferentes colores, para decirlo de algún modo, que ahora voy a seguir con esto. Y el número de lectores era inmenso.
Este es Diprese, que es el más conocido, ¿sí? Bueno, no, porque iba a decir que la primera lámina que mostré justamente era de Diprese, y este también es Diprese. Este es el periódico que fue más popular junto con Die Zeitung, ¿sí? Diprese fue el que más duró, porque su último número salió en 1994. ¿Sí? Bien. Y era un diario de izquierda. Se dice que Die Zeitung era de derecha, no sería la derecha que estamos manejando hoy en día, pero bueno, siempre se catalogó Diprese como la izquierda, Die Zeitung como más de derecha. Pero había una infinidad de diarios comunistas, socialistas, budistas, anarquistas, sionistas, socialistas, periódicos para la mujer, que por supuesto no eran para ti, sino que trataban otros temas, revistas literarias, culturales, comunitarias de las comunidades de los lugares de los centros culturales, y pedagógicas también, ¿sí? Justamente para los maestros. Bien, y a la vez los diarios cumplían la función de introducir y familiarizar a los lectores con la literatura y la cultura argentina. ¿Por qué? Porque había un montón de traductores que traducían del español al yiddish obras argentinas. Un caso es, por ejemplo, el de Quejós Klieger, que es un traductor que hizo cosas hermosas también como poeta. Y él tiene traducciones de clásicos, además de traducciones de cosas del inglés, como Walt Whitman, está traducido al yiddish por él. También hay clásicos del español, creo que el Martín Fierro tradujo Quejós Klieger al yiddish. Bueno, además no, esto, perfecto, seguimos con otros diarios para darles otras portadas. Los Naye Wort, que es el órgano oficial de la Tnuat Avodat Tzionit, que salió de 1953 a 1970. Lo pongo como, quizás podría haber puesto algunos otros ejemplos, porque me parece interesante mostrar, porque hoy en día uno cree que si eran sionistas no estaban, no utilizaban el yiddish, y claro que no era así, o sea, había escuelas sionistas que ahora vamos a ver que también usaban, que enseñaban yiddish, había diarios sionistas en yiddish, y muchos, bueno, este es uno. Después está Tribune, que es uno de los 3 diarios que tenía el ICUF, quizás el más conocido. Tribuna es el otro, el que no es de los Neighbors, por supuesto quiere decir tribuna, ¿sí? Y también salió más o menos en el mismo periodo, de 1950 a 1971. Ahora, en la década de 1960 ya no se registran nuevas publicaciones en yiddish, o sea, no hay nuevas, las que están siguen estando, aunque empieza a decrecer el número de tirada, porque muchos lectores, bueno, quizás ya eran grandes, empiezan a no estar más, digamos, entonces empieza a haber menor número de tirada, pero ya no se crean nuevos periódicos, que sí sucedía en la década de 1950. De hecho, estos dos que estoy mostrando surgieron en 1950 hasta 1970. Y ahora vamos, bueno, entonces, la prensa era un órgano que nos muestra lo importante que fue el yiddish en Buenos Aires. Pero bueno, lo famoso también es el teatro yiddish de Buenos Aires, ¿sí? La primera actuación, este es la Hebrake Ullá, que bueno, es la actual AMIA, que en realidad, bueno, Hebrake Ullá en principio era lo que trataba con el cementerio, ¿no? Pero acá abajo funcionaba el Teatro Mbu, por eso el edificio es hermoso. Bueno, y después acá hay me fui para otro lado, perdón, y acá hay un afiche de Teatro Excelsior. Uno de los tantos teatros. La primera actuación del teatro comercial data de 1901, ¿sí? Del teatro comercial en Buenos Aires. Ahora, al principio, digamos hasta 1930, el teatro yiddish estaba relacionado un poco con el AMPA, ¿sí? Y estaba solventado también por proxenetas, por prostitutas, por los clientes de las prostitutas. Y ese fue un terreno que se luchó y se ganó más o menos, bueno, para el tema de la Tfemigdal, que no es un tema, porque
vi que estuve atenta en la exposición pasada que preguntaron por la Tzu Migdal. Por supuesto no se puede abarcar todo, pero simplemente quería recomendar la novela La Polaca de Mirta Shalom. Yo no voy a hablar de la Tzu Migdal porque no sé y no tengo tampoco que ver con el tema, con el tema de investigación, pero hasta 1930 estaba ligado también al teatro yiddish. Ahora, a partir de 1930 empezó a formarse otro tipo de público, más familiar. Fue disputado el teatro como espacio de las familias, y las temáticas empezaron a cambiar, que antes eran un poco grotescas, más cómicas, empezó a haber más drama, o quizás cómico, pero con orquesta. Y el público cambió el público, cambió el escenario. Y los temas empezaron a estar ligados más con la inmigración, la problemática de la inmigración de la Argentina, de la identidad judía. Ahora, hacia la década de 1930 o pasándola, existían más de 8 teatros que representaban obras en yiddish en Buenos Aires. El teatro independiente estaba el Ombú, el Olimpia, el Argentino, otro que se llamaba el Nuevo, y dentro de los del Star System estaba el Excelsior, el Soleil y el Mitre, y después voy a hablar un poquitito chiquito del IF, que se creó un poquitito más tarde. Ahora, estos teatros estaban generalmente por la calle Corrientes, y los del Star System, lo interesante es que en nuestro invierno, como en Rusia y en Estados Unidos era verano, venían estrellas, no sé, como Molly Picon, por ejemplo, a actuar a los teatros de Buenos Aires, ¿sí? Y entonces el teatro porteño, en realidad, el teatro porteño yiddish tuvo dos cosas importantes, dos pies importantes. A nivel mundial, inclusive actores argentinos en nuestro verano se iban al invierno, o sea, a la temporada, a Estados Unidos. Entonces, sí, éramos parte del sistema, digamos, por decirlo de algún modo. Pero a la vez, muchos actores argentinos que no entendían nada de yiddish, acudían no sé si hay micrófonos abiertos, porque no sé si se me escucha bien, pero me parece que hay otros micrófonos abiertos. Bueno, acudían al teatro yiddish. ¿Para qué? Ellos decían, para aprender de estas estrellas que venían. Un caso que yo leí en una entrevista es de Narciso Ibáñez Menta, y que no entendía absolutamente nada de yiddish, pero para él era glorioso ir a acudir al teatro yiddish porque él sentía que se emocionaba y aprendía un montón, ¿sí? O sea que era conocido a nivel ciudad, ¿sí? Y la lengua vehicular, por supuesto, entre las compañías era el yiddish, sí, obviamente, y generalmente se localizaban en Valvanera y Villa Crespo. Voy a recomendar algunos libros para, si quieren ahondar en esto, porque hay un libro online de Susana Escura y Silvia Glosser, y también, bueno, está Paula Ansaldo, que investiga más que nada el teatro IFT, que es el Yiddish Folk Theater, que se creó en 1930, pero la sede actual se construyó en la década de 1950, que se construyó con una... O sea, fue el primer teatro que tuvo escenario giratorio en Buenos Aires, un teatro con más de 650 butacas, de una magnitud que da cuenta de lo importante de lo que se esperaba, ¿no? Del público. Y también cabe destacar que las obras funcionaban de miércoles a domingo, incluido viernes y sábado. Esto da cuenta de la secularidad del público, ¿sí? Porque asistían en Shabbat, para decirlo, ¿no? Sin ningún problema. Bien. Mínimamente hay que nombrar el ICUF si uno habla de Yiddish, porque para el ICUF, ¿sí? Que se fundó en París en 1937, pero en Argentina se fundó en 1941, tenía como una base puesta en dos cuestiones identitarias, el Partido Comunista y, por otro lado,
el Yiddish como lengua y como cultura, como parte fundamental, diríamos como sustancial, a la identidad judía, ¿sí? Como que la identidad judía era el Yiddish y la cultura Yiddish. Bueno, el Yiddish tuvo un montón como decía, esta escuela, una de las escuelas más grandes, el Pérez de Villa Lynch, con una pileta olímpica, bibliotecas, bueno, en Chitlovsky, en Paternal, un montón de escuelas muy grandes pertenecieron al ICUF, ¿sí? Desarrollaron cooperativas, centros deportivos, bueno. Todo esto para dar cuenta de lo grande que fue toda la cultura Yiddish. Si quieren ahondar en el ICUF, bueno, están los trabajos de Israel Lotterstein, Cacho Lotterstein y Nerina Visakowski, ellos trabajan bastante con la historia del ICUF. Y las escuelas judías de Buenos Aires, estoy hablando siempre de los judíos ashkenazí, por supuesto, ¿no? Voy a nombrar las 4 organizaciones, que dentro de esas 4 organizaciones cada una tuvo por lo menos 5 escuelas, o sea que estamos hablando de por lo menos 20 escuelas que enseñaban Yiddish alrededor de la década de 1920. ¿Sí? Primero el Arbeiterschule Organisatie en Argentina, que son las escuelas obreras, que funcionaban en pequeñas casas o bibliotecas y generalmente tenían un docente para todos los chicos. Bueno, fueron muy perseguidas ¿sí? por su ideología de izquierda, recibieron ataques policiales, tuvieron que cerrar y terminaron anexadas a las escuelas del ICUF. Por otro lado, las escuelas del ICUF, que como dije, tenían por un lado el Yiddish era la herramienta para difundir las convicciones comunistas, pero también era un fin en sí mismo, era fundamental dentro de la grilla de la enseñanza y dentro de la grilla de lo que era la enseñanza de la identidad judía. Cabe destacar que todas estas escuelas funcionaban en forma complementaria, ¿sí? O sea, se iba a la escuela de currícula nacional, de estatal, y después a estas escuelas. Bien. Ahora, las del ICUF, bueno, después voy a hablar de esto, pero dejaron de enseñar la lengua, diferente de lo que pasó dejaron de enseñar la lengua, pero no pasaron al hebreo, que es lo que voy a mostrar ahora. Las escuelas del partido Coalición Sionista Socialista también enseñaban el Yiddish de forma exclusiva, pero tenían también una ideología laica, porque también funcionaban los sábados, esto demuestra su carácter secular, o sea, no paraban el Shabbat, pero a partir de la década de 1940 empezaron a introducir la enseñanza del hebreo, que gradualmente fue aumentando, bueno, hasta que finalmente terminó siendo la única lengua que enseñaban, pero bueno, eso pasó gradualmente. Y las escuelas del Bund, el Bund fue un movimiento que tenía como meta la unificación de los trabajadores judíos del Imperio Ruso, sí surgió en Vilna en 1897, que era un partido socialista secular, acá tenía también su rama, digamos, y las escuelas del Bund, que se llamaban, bueno, Comunidad de Escuelas Judías Laicas, de Gesellschaft von Yiddish Bethlehem Schulen, también tenía el Yiddish, promovía el Yiddish como el idioma nacional judío. Lo interesante de estas escuelas es que el Pérez de Valvanera, que pertenecía a esta línea de escuelas, fue la última escuela en enseñar Yiddish en Buenos Aires, cada vez con menor cantidad horaria. Creo que cerró enseñando 1 hora o 2 horas por semana, comparado al hebreo que enseñaba, creo, todas las tardes. Cerró en 1994, ¿sí? Enseñando Yiddish. Ahora, el ICUF, por una cuestión de integrarse a lo nacional, seguir la rama del comunismo y poder difundir las ideas quizás a una mayor cantidad de gente, y fue abandonando el Yiddish. Por otro lado, el alineamiento con las ideologías sionistas, luego de la creación del Estado de Israel, también hizo que el Yiddish perdiese terreno en las otras escuelas, con lo cual, por uno u otro motivo, el Yiddish dejó de enseñarse y
terminó, bueno, excepto el Pérez de Valvanera, que en 1994 dejó de enseñarlo, el resto mucho más tempranamente. Y ahora, digamos, el planteo es que en la década de 1950 empezó la lengua a perder terreno en Buenos Aires, ¿sí? Además de estos 3 puntos que dije, escuelas, nada más para mostrar un poco escuelas, periódicos y teatro, la producción editorial también fue muy importante. Hay un montón de libros que están en bibliotecas mexicanas, se encuentran en instituciones mexicanas o inclusive en Estados Unidos, gente que tiene en su biblioteca libros editados y publicados primeramente en Argentina. O sea, también tuvimos producción editorial importante en Yiddish. Para esto, bueno, está el libro de Duhovne, una historia del libro judío, y también hay un artículo muy interesante de Lucas Fishman y Malena Chinsky, que es sobre los Musterberg. Los Musterberg el artículo se llama A Bibliothek Busfold, no sé por qué dije Fold, que quiere decir la biblioteca que falta, o que diría que necesitaríamos, que era un poco la idea del director, de Samuel Rojansky, del director de esa edición, de esa colección de 100 tomos, ¿sí? Es una colección de 100 tomos que él aseguraba que eran los libros que necesarios que estuviesen en Yiddish, con un comentario aparte, pero que son hermosos esos libros, están muy, muy bien hechos, son muy fuertes y son muy bellos además, y es una colección que se puede encontrar en una biblioteca privada de alguien en Israel, o que quizás se llevó de acá, pero quizás no, pero se pueden encontrar en México, o bueno, como dije, en Estados Unidos, y es un poco aleatoria, ¿no? La selección de Samuel Rojansky, pero a la vez no se puede negar que puso mucho pulmón para hacer esta colección, que fue muy importante. Son 100 tomos. ¿Sí? No sé, dice en algún momento, en algún tomo recoge, por ejemplo, la literatura yiddish de Sudáfrica, ¿sí? O creo que la brasileña también está. Bueno, ahora hay una combinación de factores sociopolíticos y económicos que hicieron que en 1950 se empezara a arrinconar, podemos decir, el yiddish. El primero es el Holocausto, ¿sí? que generó, que aniquiló a más de la mitad de los hablantes de yiddish. Bueno, la fundación del Estado de Israel. El Estado de Israel, a la vez de prohibir el yiddish dentro de su territorio y llenarlo de representaciones como que el yiddish era la lengua del Holocausto y de la debilidad, y no sé, prohibir en muchos momentos el teatro o la prensa yiddish, fue un momento, ¿sí? Pero bueno, todo tiene sus consecuencias. También tuvo sus consecuencias en la diáspora, como decía, desde el Estado de Israel se incentivaba que se enseñase el hebreo en lugar del yiddish. Y por otro lado, el Estado argentino, cuyo ideal era monolingüe, ¿sí? O sea, las escuelas primarias, que eran obligatorias, desde sus inicios fueron castellanizadoras y homogenizadoras, ¿sí? Que estaba dentro de sus objetivos específicos. ¿Sí? Más allá de que en algunos momentos también en esta década hubo ciertos cierres, que también pasó con la cultura italiana, en algunos momentos de prohibir los actos públicos en lengua extranjera, los diarios en algunos momentos se las vieron un poco libres también por ser obligación de tener una página en español, pero bueno, más allá de esto, estas son las causas principales, y sumado a eso, las representaciones de la lengua tampoco ayudaban, ¿sí? Las representaciones de la lengua en estos post-hablantes, digo post-hablantes
tomando la idea de un lingüista que se llama Kremnitz, que se refiere a personas que entienden la lengua, que muchas veces no la hablan, pero que por ahí utilizan pequeñas palabras para referirse a algo del folclore, de la cultura, de la comida. Desde esta generación de 1940 tiene como una representación, no toda, por supuesto, pero en muchos casos, de que los padres hablaban del Alterheim, que sería el viejo hogar, el viejo mundo, donde sufrieron, entonces muchas veces no querían hablar en Yiddish, no querían que sus hijos hablasen en Yiddish, o era una lengua vista como una lengua menor. Bueno, el holocausto, muchas veces el Yiddish es relacionado con el holocausto. Puede ser porque justamente el holocausto coincide temporalmente con la disminución de la lengua. Quizás para los ortodoxos que hablan Yiddish, el holocausto y el Yiddish no estén relacionados, si bien en muchos campos de concentración se hablaba Yiddish, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos siguen hablando, entonces era una cosa más. Pero bueno, con este corte, muchos lo relacionan con el holocausto. El inmigrante, el que no estaba asimilado, el que no estaba integrado, también podía ser una representación del Yiddish. Esto que decía de dialecto, que no lo voy a repetir, y después lo que escuché mucho entre las entrevistas, porque yo lo que no dije es que trabajo con entrevistas, con personas nacidas en la generación de 1940, es que hablan de la lengua de la nostalgia, ¿sí? Y yo lo considero una profecía autocumplida, porque ¿por qué lo consideramos nostalgia si todos lo hablamos, no? Entonces, muchas personas hablan, entienden, leen, escriben en Yiddish, pero dicen que no se usa más, que es la lengua que los hace sentir bien, que los hace sentir, hay una palabra en Yiddish que es heimish, como en casa, pero ya no lo pueden usar con nadie, no buscan usarlo con nadie. Por supuesto que hay excepciones, ¿sí? Y por supuesto que, bueno, que hay muchos profesores que son de esa generación, Esther Schwartz, Abraham Lichtenberg, no sé si es de esa generación, pero bueno, es un gran propulsor de Yiddish. También lo fue Samuel Royansky, su hija Esther, aunque ahora, bueno, está en Israel. Ahora, ¿qué iniciativas, qué es lotopolítica? Me preguntaba antes Ana. Lotopolítica es, loto es lengua, política, o sea que es, digamos, de alguna manera, cualquier acción que se haga sobre la lengua puede ser considerada una iniciativa lotopolítica, ¿sí? Cuando las políticas incluyen iniciativas no estatales, como las comunidades inmigrantes, hablaremos de iniciativas lotopolíticas, igualmente influidas por las representaciones sociolingüísticas propias y por la de la sociedad receptora. ¿Y qué es lo que decía antes? Por un lado, el ideal monolingüe, entonces tampoco hubo mucha... a ver, no lo puse en el PowerPoint, pero hace relativamente poco vi que en Nueva York había una guía de cómo reciclar y cómo hacer compost en Yiddish, ¿sí? Yo no sé si acá desde el Estado hubo alguna iniciativa de traducir, o si era muy necesario saber español para todas las leyes y todas las recomendaciones, ¿sí? También debe tenerse en cuenta que se trata de influencias bidireccionales, es decir, las representaciones no solo condicionan las prácticas grupales e institucionales, como la creación de escuelas comunitarias o la fijación de, bueno, esto que decía, señalética bilingüe o multilingüe, ¿sí? No es común ver que haya señalética bilingüe o multilingüe en las calles de Buenos Aires. Bueno, acá lo cito a Bain en un artículo reciente. Entonces, podemos pensar que hubo iniciativas lotopolíticas hacia el Yiddish. Hoy en día yo las veo, pero ahora, yo diría inclusive que con la pandemia y con que estamos todos en casa, el Yiddish se volvió a ser transnacional, como más posibilitado de difundirse que antes, que uno está más atado a hablar con el que tiene al lado. Y bueno, y el Ivo está haciendo bastante también, y se está renovando bastante, y esas serían iniciativas lotopolíticas hacia el Yiddish. Ahora son muy nuevas, en el medio hubo más de una generación que no lo recibió como lengua materna, ¿sí? Bien.
Es decir, el ISH dejó de ocupar, más allá de los espacios socioculturales, también los espacios comunicacionales que ocupaba, ¿sí? El afectivo sigue en pie, como decía Por también. favor, la puta que te parió. Perdón. Bueno. Qué bolilla. Adelante. Está bien. ¿No se puede silenciar al señor? No sé, pues yo no veo la pantalla, pero... No sé ni quién es ni nos interesa. Sigue adelante tranquila. Bueno, está bien. Yo no veo la pantalla, pero... Estamos escuchando muchas personas todo Bueno, el tiempo, está bien, algunos que no pudieron escuchar. Tranquila. Está bien. No, está bien, porque también quizás es el mismo, pero hay alguien que está haciendo ruidos, a mí me llegan y también me molestan bastante. Bueno, entonces, quizás el afectivo sigue en pie, ¿sí? Y por otro lado, Cito Escura, que lo propone pensar como contraseña, en el sentido de que con el ISH establece una relación donde prevalece la sensación de complicidad, o sea, muchos lo usan pequeñas palabras, o sea, perdón, estoy medio desconcentrada, usan palabras en vez de lo que saben, como un código de complicidad, de cariño, o para que no entienda el otro, ¿sí? Es muy común escuchar que me dicen que los padres lo hablan para que lo hablaban para que no entendiera y finalmente terminó entendiendo y aprendiendo, pero digo, eso es lo que queda más, lo que sigue en pie. Acá yo tengo otro tipo de contraseña que encontré el otro día y me gustó mucho, pero no es lo mismo, pero me pareció un dato de color simpático. Acá dice, estamos cerrados, sí, está cerrado para llevárselo, por favor llame, pero en Yiddish dice, estamos abiertos, ¿sí? O sea, tenemos el local abierto. O sea, y esto es de ahora, desde que supongo que el Estado de Nueva York les habrá pedido que cierren todos los negocios, pero bueno, ellos usan el Yiddish para decir que siguen abiertos en otra puerta, así que vaya a la puerta de atrás. Bueno, pero eso es otro tipo de contraseña. Bien, algunos términos que perduran en la generación de posthablantes y en las generaciones siguientes. Bueno, Mensch, Oibey, Schlepper, Schule, Bobe, Seide, los que tienen que ver con comida, Knisher, Gefilte Fish, Kneidalach, Pekele, sí, Pekele creo que es algo que... Creo que me lo han dicho personas que no vienen de casas donde se hable el Pekele. Nishiene, Najes, Agutior y Yemame son algunos de los términos que perduran hoy en día del Ish. ¿Y qué pasa en las nuevas generaciones? Me gustaría igual que me repitiese la pregunta después, pero para tenerla más fresca. Pero en las siguientes generaciones, no necesariamente judías, el uso del Yiddish responde también a su vernacularidad. Una lengua vernácula es una lengua de la intimidad, es una lengua que se habla en las familias, que generalmente funciona compartiendo con otra lengua, ¿sí? O sea, hablo, como por ejemplo, si se quiere, puede ser el guaraní y el español, en este caso de Iglesia, en Paraguay. Entonces, la posvernacularidad es cuando ya el Yiddish no funciona como lengua vernácula, ¿sí? Porque en muy pocos casos, hoy, siglo XXI, el Yiddish funciona como lengua vernácula. ¿Por qué? Justamente porque, como decía, ya no es el mamelosh, ¿sí? En cambio, tiene un otro valor instrumental, ¿sí? Pero tiene más que nada un valor simbólico, ¿sí? Lo que remarcan muchos estudiosos, lingüistas de la lengua Yiddish, por ejemplo Joshua Fishman, que es el gran estudioso de la lengua Yiddish, y fundador de la sociología del lenguaje, si se quiere, es que el valor instrumental de la lengua se reduce mientras que su valor simbólico se expande, ¿sí? Es un nivel secundario de la significación del Yiddish sobre el primario, que constituye un modo distintivo de compromiso con el lenguaje, ¿sí? Que eso es lo que, bueno, Chandler, que es otro estudioso del Yiddish, denomina posvernáculo, ¿sí? Comprender el Yiddish posvernacular requiere investigación acerca de los que optan, o sea, ahora el Yiddish no es algo dado, entonces es algo que se opta por usar, ¿sí? Es una elección usar el Yiddish, y esta elección de usarlo
está relacionado con, bueno, ahí vamos a la última, es la última lámina. Yo acá copié algunas cosas que están pasando ahora exactamente. Un nuevo disco de un Anthony Russell, que es un cantante yiddish, que, bueno, como pueden ver, es, si quieren decir afroamericano, yo creo que no hay problema con que le diga negro, es un amigo que canta en yiddish, hermoso como canta, y construye muchas canciones, y se sigue como renovando, ¿sí? Por otro lado, Weiber Teichen, que es un que canta siempre villista, Gabriela, se saca está también cortando. Por todo favor, el tiempo. acércate. Sí, Acércate al micrófono, por favor. este es el micrófono, ¿eh? Bueno, y por Ahí. último, una serie también, ahí está, una serie que se llama Yiddish Life Crisis, que también es una serie cómica, que bueno, más allá de si es de mi gusto o no, es una serie Se está cortando tu voz, Gabriela. Estamos todos silenciados. Le cortó internet, esperamos un poquito a ver si vuelve. Esperemos. La otra posibilidad es que también apaguemos nuestras cámaras para que le sea más fácil la conexión, aunque sea por 2 minutos hasta que se conecte. ¿Puede ser? Ok. De todos modos se le cortó se le cortó internet a ella, no a nosotros, o sea que no va a ayudar No sé, mucho que pero para cortemos que nosotros. entre. No, hubo varias personas que tuvieron problemas para entrar, así que digo, quizás más fácil para ella entrar. Esperemos que sí. Bueno, ya que estamos esperando a que Gaby se reconecte, aprovecho el momento para invitarlos. Ya estoy, Bueno, después lo hago entonces. Dale, Gaby. Sí, al final, Miriam. Dale, No, sí, igual era la última lámina que tenía, que era un poco mostrar que el Yiddish hoy en día es casi, si se quiere, una lengua de elección, donde se siguen creando arte y cultura, y donde mucha gente sigue usándola como medio de expresión y comunicación, y que está relacionada y que tomó otros tintes, para decirlo de algún modo, y que, no sé, tiene onda hoy en día, o sea, ya no está relacionado con lo que la generación de 1950, 1940 veía como lo viejo, lo que hay que abandonar, sino con algo novedoso, distinto, fuera de la frontera, si se quiere, transgresor en muchos casos. Entonces, ver cómo una lengua puede cobrar distintas ideologías y cómo con eso, o puede tener distintas representaciones y cómo con eso una lengua se puede expandir o puede perderse, ¿no? Gabriela, si te parece, empezamos con las preguntas y terminaste. Bueno, perfecto. ¿Querés? Bueno, mira, tengo varias preguntas acá
Las voy a ir diciendo en la medida que fueron hechas. Perfecto. Así vos enganchás como quieras. Son distintas todas, así que te voy a hacer de a una. Serán unas 6 preguntas, 7 preguntas, 8 que tenemos. Perfecto. Ese es el tiempo más o menos del que vos disponés. Resumidas Sí, como sí, sí. quieras. La primera Perfecto. es si sabés qué pasó con el Litvak del lituano, el Yiddish que se estandarizó. Sí. Bueno, Esa es una... perfecto. Las voy respondiendo, ¿sí? Dale, porque son distintas. Bueno, el Yiddish lituano es hoy en día el Yiddish que se enseña y que más se habla, ¿sí? No estamos hablando de las comunidades ortodoxas que ellos le siguen recibiendo como lengua materna, pero todos los que estudiamos Yiddish recibimos el Yiddish estandarizado, y como los que estandarizaron el Yiddish fueron en su mayoría lituanos, ¿sí? Como Max van Rijk, Uriel van Rijk, pero también, bueno, hay muchos nombres. Todos ellos venían de Lituania y eligieron el lituano como el Yiddish, entre comillas, correcto y estandarizado. Los diccionarios de Yiddish, por ejemplo, este fue el más famoso en su momento, ahora hay otros que la gente prefiere más, pero entonces hoy en día es el Yiddish lituano el que se considera correcto. Okay. Así que, la ¿qué más? siguiente Sí. Es, ¿cómo crees que influyó el Holocausto en el Yiddish en Argentina? Bueno, por un lado, por todo el tema de la representación que hubo, de que era la lengua de la derrota, ¿sí? O la lengua de los campos de exterminio, o la lengua y se usó esa representación para que la lengua quedara plasmada con tristeza, ¿sí? Eso para algunos, por otro, eso puede ser una influencia, ¿sí? Son opiniones en base a estudios que hice, pero bueno, no es seguro que sea así, pero sí hay una idea de que es triste el Yiddish por el Holocausto, y por otro lado, más que nada eso, por otro lado, la inmigración que vino del Holocausto, muchas veces también acá, pero bueno, es migración. Al contrario, se puede decir que en ese sentido ayudó un poco a que el Yiddish siguiese teniendo lectores, porque eran nuevas oleadas inmigratorias, aunque menor, ¿sí? Aunque oleadas menores, pero sí, fueron nuevas oleadas inmigratorias. Ok. ¿Cuáles crees? Disculpen cuando hay problemas de conectividad, pero hay mucha gente que tiene, y a veces te ocurre a vos también, Gabriela, pero este es el momento en el que vivimos. Tratemos de ser tolerantes para poder entender lo que dice. Vos acercate lo más posible y yo voy a tratar de estar gritando como ahora. ¿Cuáles son las consecuencias en nuestro país, pensás, de la pérdida del Yiddish? Y bueno, cuando se pierde una lengua, no es que se perdió, ¿no? Sino que, bueno, mermó su uso, se pierde una cultura, un poco. Eso más que nada. De todos modos, hay palabras que quedaron, ¿no? En el habla popular. De hecho, para contar una anécdota, tengo un amigo que es lingüista pero es actor, y cuando un día me dijo, bueno, que tengas mucho pujes, y yo le digo, bueno, gracias, no sabía que lo usabas así me dice, yo no sabía que era ahí, o sea, cuando se explicar, no tenía idea de que ahí, y tampoco tenía idea de que era cola, o sea, él quería decir que era plural y que era una yerga, no sé, yerga de teatro. O sea, que ya fueron como incorporadas al español porteño, muchas veces ya sin saber la raíz. Ok. ¿Vamos a la siguiente? ¿Gabriela? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno. ¿Vos creés que esta forma de escribir el Yiddish
como si fuera con el alfabeto hebreo, fue algo así como una estrategia para que se entienda dentro de la comunidad. Bueno, esto es lo que yo creo. Lo que yo creo es que manejaban ya el alfabeto hebreo y por ahí no el alfabeto latino, entonces lo que escuchaban lo escribieron con las herramientas que tenían. Ok. Otra pregunta. Igual todas las judeolenguas, o la gran mayoría. ¿Cómo? Que la gran mayoría de las judeolenguas se escriben en alfabeto hebreo. Otra pregunta. ¿Vos crees que el castellano para el futuro será lo que sería el ladino hoy? O sea, lo judío en castellano, ¿vos qué crees que ocupará ese lugar? Nuestro idioma, va. No entiendo. El de la Argentina. No entiendo. La pregunta es si puede No entiendo la ocupar desde el punto de vista comunitario también un lugar preferencial como si fuera el ladino. Esa fue la pregunta que hicieron. Pero ¿qué cosa puede ocupar un lugar preferencial? No, realmente no entiendo la pregunta. ¿Qué puede ocupar un lugar preferencial? ¿El español? Sí, esa era la pregunta. No, la verdad, no sé si soy la única que no la entiende y alguien me la quiere explicar. Yo no la Yo te entiendo. reproduzco la Yo pregunta. tampoco la entendí la pregunta. El que preguntó quiere contestar? No, no se entiende la pregunta, yo tampoco entendí. Bueno, Yo vayamos tampoco la entonces entiendo. No está clara la No pregunta. te preocupes, yo tampoco. Hay otras. ¿Qué pasa con el resto del mundo con el declive de la lengua? ¿Qué pensás? Con la lengua ish, fue distinto. Claro. Por ejemplo, lo interesante es que en México recibió una menor cantidad de ish parlantes como inmigrantes, pero mi generación la recibió a nivel educativo en primaria y secundaria. Entonces, a nivel educativo fue menor el declive. Yo tengo conocidos en México que hablan ish por haberlo estudiado en primaria y secundaria. Yo no lo estudié en primaria y secundaria. Bueno, me parece que en Argentina la caída de alguna manera fue abrupta, porque fue muy grande la cultura, y acá muy grande, y cayó mucho. Sería muy interesante hacer un estudio comparativo. En Estados Unidos sigue habiendo teatro ish, en Nueva York sigue habiendo algún periódico ish, y acá no hay. Sí, por supuesto, en un periódico online, el Forward, se escribe Abraham Lichtenberg, que es argentino, y bueno, y participa, pero toda la prensa que teníamos, toda desapareció y todas las escuelas desaparecieron, los teatros desaparecieron. Yo tuve la oportunidad de ver una obra en Illa hace, no sé, 15 años, y fue la única obra que pude ver. Así que el cambio es monumental y creo que en muy pocos lugares se dio tan abruptamente como acá. Ajá. Ahora otra pregunta. Esta en realidad te la hago yo. ¿Qué pensás que fue el rol de la mujer en la transmisión del Yiddish? ¿Cuál fue el rol que tuvo la mujer? ¿Dónde está? ¿Fue? ¿Dónde estás, Gabriela? ¿Te perdí? ¿Alguien la ve? Me parece que está muda, sin sonido. No, no es sonido, no está ni la imagen, nada. No, yo sí tengo la Se debe haber imagen. cortado internet, se debe haber cortado internet. Sí. A ver si Bueno, mientras tanto, detengo la imagen, ¿se me escucha? Sí, ahora se te sí. escucha. Dale. Ahora te escucho, ahora te escucho. ¿Sí escuchaste? Se fue. No. Ahí se le cortó internet.
Mientras tanto, hay un compañero que había levantado la mano en celeste. Si me hace el favor de decir lo que quería decir. Wexler, creo que era, Daniel Wexler, que quería hacer un comentario. ¿Dónde está? Ahí volvió Gabriela. Volvió Sí, Gabriela. respondo a eso. Estoy sin cámara porque es la única forma de tener mejor conexión, ¿sí? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos Sí, muy ahora se te bien. escucha mejor. Buenísimo, gracias. Bueno, no, entonces respondiendo a esto del rol de la mujer, es fundamental para la transmisión de una lengua el rol de la madre, ¿no? En muchos casos. Que, por supuesto, de hecho, en el Yiddish particularmente, la madre era la que pasaba, sí, es fundamental porque es la que pasaba la lengua. No sé si estoy respondiendo a la pregunta o... Yo creo que sí, yo creo que sí. Había una pregunta por acá de Rosa sobre qué pasaba con el Yiddish en particular en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, porque la comunidad ahí es muy grande, entonces me interesaba saber si la historia ocurrió como acá o distinto, todavía pervive. Más allá de los grupos ortodoxos, ¿no? Bueno, en Estados Unidos, como decías, hay algunos teatros en Yiddish y ahí está el Yiddish Book Center, que es un centro cultural muy grande, con una biblioteca inmensa de Yiddish. Está el IVO, acá también tenemos el IVO, pero sí, pervive, bueno, en la lengua de Nueva York hay palabras, muchas palabras afincadas, pero en realidad son Yiddish, ¿sí? Como Schlemil, por ejemplo, por poner un ejemplo. Sí, más que acá, por ahí pervive. No quiere decir que pervive por completo, pero quizás influyó un poquito más que acá. Hay una pregunta más que querían preguntarte, que es la siguiente. ¿Qué pensás vos, qué importancia tiene para el presente y el futuro el rescatar la lengua Yiddish? No fue un poco, bueno, tiene que ver con conocer la historia, conocer la historia de la cultura, siempre Se corta otra vez. Sí, qué pena, ¿eh? Sí, qué pena. Bueno, a ver. Ahí mejor. Bueno, no, digo que puede, estoy viendo la conexión, que es lo Sí. que pasa. A ver si ahí se escucha mejor. Tratar una cultura. No. Bueno, si no podemos tener la conectividad, vamos a tener que dejar esta pregunta quizá para la próxima vez que nos vamos a reunir en este curso que estamos haciendo dentro de 15 días. Mientras tanto, les cuento que este sábado tenemos una actividad a las 4 de la tarde, por el Zoom de llamamiento nuevamente, sobre... Leonor, ¿querés decirlo vos? Bueno, como no, los invito a todos a que nos acompañen el sábado a las 4 de la tarde. Vamos a hablar de violencia de género, de violencia contra la mujer, de en realidad cómo es la situación actualmente, cuáles son los problemas que se presentan y fundamentalmente a mí, que vengo trabajando en esto desde hace muchísimos años, me interesa qué es lo que hay que hacer para mejorar la situación, porque a pesar de todos los esfuerzos hechos,
los avances diría que casi son inexistentes. Y en algunos aspectos lo que consideramos logros tienen un rebote que no lo es tanto y no ha sido contemplado ni por los estudiosos de esto ni por la legislación. De eso vamos a hablar y los espero. El sábado. Sábado a las 4 de la tarde. El lunes que viene, a las 7 de la tarde, viene una rabina a acompañarnos a contarnos cómo es su vida, cómo es su situación en la Argentina. Y eso va a ser a las 7 de la tarde, también por el Zoom del llamamiento. Los esperamos para las muy próximas actividades. Yo personalmente me despido, esperando que participen con nosotros, y desde ya quedan invitados. No sé si, Miriam, ¿querés agregar algo Sí, más? me gustaría agregar 2 invitaciones más. Una y para el próximo miércoles vamos a recibir dentro de este mismo ciclo de charlas del llamamiento, no específicamente en la continuidad con este grupo de charlas que se coordina el llamamiento con el grupo CEIL, sino que vamos a recibir, pero también dentro del espíritu mismo general, vamos a recibir a un verdadero referente de la cultura argentino-judía, Gerardo Masur, que nos va a contar, nos va a hablar no tanto de la historia de los argentinos judíos, como de historias de distintos personajes reconocidos, Ben Gurión, Borges, Vinicius, Simone Weil, la relación de ellos con el judaísmo. O sea, son historias muy interesantes que él quiere compartir con nosotros y muy poco conocidas. Así que los esperamos. Y en la continuidad de este ciclo, en 15 días, el tema va a ser las distintas militancias argentino-judías en las décadas del 60 y del 70. Así que bueno, agéndense. Podemos agradecerle a Gabriela, creo. Ahí volvió Gabriela. Ya que la tenemos, agradezcámosle y contémosle lo interesante que fue, por lo menos para mí. Muchas gracias. También a Damián por haber hecho esto posible para todos. Los esperamos y esperemos seguir en este curso todos juntos para ir aprendiendo cada vez más. Así que bueno, muchísimas gracias, Gabriela, si es que estás. Gracias, Damián, si es que estás, porque tengo dudas. Pero bueno, gracias a todos. Ahí está Gabriela. Estamos, gracias. ¿Está Gabriela por ahí? ¿Está? Un gusto, Gabriela. También estoy sin pantalla, pero está. ¿Cómo? Sí, yo estoy. ¿Dónde está? Acá está ahí. La encontré. Acá. ¿Querés decir algo? Nos estamos despidiendo. ¿Querés despedirnos también? Y nosotros te agradecemos infinitamente. Muchísimo haber escuchado el canal, muchísimas gracias por estar y siempre es bueno difundir lo que hace. Bueno. No. Bueno, chao. Está difícil. Muchas gracias. Gracias, Gaby. Buenísima la charla, Gaby. Buenísima la charla. Vamos a... Bueno, te estuvieron escuchando 95 personas, Gaby, ¿eh? Nunca pasó. Sí. Pero además vos no viste quizá cuántos trataron de entrar y no pudieron y volvieron a tratar y volvieron a tratar. Algunos estamos en el límite del Zoom nuestro. Y había 134 inscriptos. Mirá. Sí. Un lujo. La verdad que una joven investigadora como vos se dedica a estos temas, reconforta. Te agradecemos profundamente tu participación. Bueno, ¿hasta qué minuto aguantaron después? Porque una cosa es que hayan entrado, pero después... No. Algunos trataron de entrar de vuelta, y la verdad que lo intentaron. Pero bueno, te escuchamos muchos, aprendimos mucho y gracias. Muchas gracias. Gracias, Gaby. Muchas gracias. Gracias. A todos por la participación. Muchas gracias. Gracias. Chao, muchas gracias, muy interesante, la verdad, muy valiosa la charla, y bueno, me lleva a mí particularmente, a mi bisabuelo, recordarlo leyendo el diario en Yiddish con los anteojos con la lupa, y en Santa Fe,
y él era de Moisés Villa, era mi bisabuelo, y bueno, me trae muy lindos recuerdos, y por supuesto que eso nos retrotrae a nosotros, a los viejitos, nos retrotrae a nuestra lejana juventud. Lo pueden seguir hablando, eso es lo que yo quería decir. Bueno, chao, muy buenas noches, pásenla Chao, lindo, nos Luis. vemos la semana que viene. Chao. Nos chao. vemos. Chao, chao. Bueno, recién ahora va bajando, ¿eh? Somos los últimos los que nos quedamos para el cumpleaños siempre. El final de fiesta. Que esperamos diría Gaby, que esperamos el péquele ahora que va a terminar. Eso, el famoso péquele. No hay torta, no hay torta. Yo estoy viendo quiénes dejaron mensaje. Sí, un montón. Placer. Sí. Claro, pero como me desconecté, veo que hay muchos que se habrán perdido. Pero bueno. Claro. Bueno. Gabriela, que yo esto lo viví mucho porque mi papá era linotipista y trabajaba en una imprenta que se hacía el diario judío. Y él además escribió para el diario Tribuna. Eso lo viví. En mi casa se vivía a diario, así que me emocionaron mucho tus palabras. Mucho. Ah, mirá. ¿Vos sabés cuándo fue la primera? Pues lo estaba buscando una amiga de esto, que no sé si está ahora conectada. No está. Me preguntó cuándo fue la primera máquina de escribir en yiddish en Argentina. ¿Vos tenés idea? No, en mi casa por lo menos no había. Yo lo que sí lo acompañaba a mi papá a la imprenta y lo veía escribir en la máquina del linotipista, con las letras en yiddish. Eso claro. Sí, pero máquina de escribir no vi, vi máquina de linotipo. Y viste que puse la foto de Tribuna. Sí, muy sí, linda sí. Sí, después había otro que la Landsmannschaft. Este era otro diario. Y a mi casa venían todos. Así que, bueno, algo leí de los diarios. ¿Sabés que hubo, yo vi, no sé si conocés el diario anarquista La Protesta, tuvo durante muchos años una página en yiddish, era... ¿sí? Salía, sí, el diario anarquista, digamos, era tal la cantidad de anarquistas judíos, que el diario La Protesta, que salió desde 1895 hasta hoy sale, el diario, sigue saliendo. Tenía una página en yiddish. Sí, tenía una página en yiddish donde reproducía las noticias que estaban en castellano, porque era tan grande la cantidad de judíos anarquistas que el diario tomó esa determinación en ese momento. Está en la colección del Sedinci eso. No fueron muchos años, pero sí tenía una página en yiddish. Incluso creo que hay actas de sindicato, Gaby, también, ¿no? Hay como... Yo sé que hay un chico que estudia el anarquismo y por estudiar el anarquismo se puso a estudiar un poquito de yiddish, imagínate. Claro. Sí, uno que lo vivió tanto, porque mi viejo también fue uno de los que colaboró en la construcción del IFT. Es decir, yo lo vivía a diario y a todo lado iba con mi papá, así que estuve en la construcción del IFT, estuve con el tema de los diarios, eso fue mi infancia. ¿Cómo se movían, no? Para construir todo eso. Mi papá dedicó la vida a eso. Su vida era el trabajo y eso, y la actividad societaria. Estaban en el Lodger Verein y ellos eran de los Linke, y después en el ICUF, y todo eso yo lo viví, para mí era mi vida cotidiana. Así que me emocionó mucho esta charla. La verdad que me emocionó un montón. Gaby, te hago un comentario, me imagino ya estarás ocupada, tu bebé te debe estar reclamando. No, pero yo le digo que venga igual. Este exabrupto que se escuchó, fue un exabrupto, me parece, que alguien que tenía el micrófono abierto y algo le pasó y no se dio cuenta que tenía el micrófono abierto. No fue un insulto, sino que algo le pasó, ¿sí? Y no se dio cuenta, algún inconveniente tuvo, y entonces, bueno, como no sabía yiddish y no pude insultar en yiddish. Son esas cosas graciosas del... Sí, son las cosas pero no fue algo con mala Zoom. intención, No. Creo que no fue algo con mala intención, ¿eh? Pero por eso le decía que siguiera, porque me parecía a mí
que sencillamente era alguien que se hubiera equivocado. Yo partí de ese supuesto y me parecía que interrumpirla a Gaby hubiera sido una falta de respuesta No. alguien que se equivocó. Muy bien. No, pero estuviste bárbaro, Hanna. Pero fue eso, a mí me dio toda la sensación del tipo que se martilla un dedo y nada. Sí. Que fuera, O que se le no, cayó el le pa- teléfono, O qué le sé yo, pasó se le algo cayó con el la, café. con la computadora, o la mujer lo pisó, qué sé yo. No, es que en realidad yo no tendría que haber dicho nada, pero me desconcentro fácil, eso es la realidad. No, sí, claro, yo me imagino, escúchame. Chicos, Sí, claro. ustedes no se dieron cuenta, pero en una charla nuestra, una persona que siempre participa, el otro día se levantó para ir a buscar algo y estaba con Romera y en bombacha. Y cuando se paró, yo le vi el culo. Así que... Las cosas del Zoom. Eso parece teatro iris. Eso parece teatro iris. Le vi el tuje, Bueno, mejor Gaby, dicho, queda mejor. Gaby, mil gracias. Gaby, Gaby, bueno, ustedes gracias. saben que gracias a vos, hermosa la charla. Dejémosla con su bebé, que fue una charla hermosa. Con su bebé, eso. Eso, dejémosla, que ya la estuve molestando todo el día y la verdad que es hora de dejarla tranquila. Me Ana, ¿cómo es parece. que se te ve ahora?